preguntarle, doctor, pues esto fue un filtro, digámoslo así, fueron ideas, fueron construcciones de varias personas, como lo mencionaba. Quizá quisiera que nos comentara, ¿hay algo dentro del código que quizá usted no estuvo de acuerdo en su momento, o a día de hoy diría se pudo haber planteado mejor, o alguna corrección que le haría hoy en día al Código Penal? Yo puedo decir con gran satisfacción que estuve muy de acuerdo, a pesar de que hubo puntos en los cuales yo pensaba que debía ser de manera diferente, pero el consenso permitió a que lo que hiciéramos, todos estuviéramos de acuerdo con la parte general. Ok. Ahora, había discrepancias con la parte especial. Especialmente podríamos señalar para el tema el que había que despenalizar muchas conductas, pero además muchas de las conductas penalizadas con pena privativa de la libertad debían mutarse a esa pena no privativa de la libertad y hacer una mayor utilización de la pena de multa. De hecho, así lo Claro. planteamos, pero en la discusión parlamentaria esto era muy difícil Sí. y se logró despenalizar muchos delitos, entre otros, recuerden ustedes el famoso delito de estafa sexual. Ok. Y se planteó que muchos delitos tuvieran simplemente pena De multa. pena de multa convertible en trabajo, Claro. que es algo único en el mundo, en Claro, Colombia. finalmente. Y eso reduce temas como hacinamiento, Pero desgaste por procesal. supuesto. Claro, una pregunta interesante que me surge porque el doctor César Valencia nos comentaba en una entrevista hace poco que existen muchos delitos, existen muchos tipos penales en nuestro Código Penal. Y quería de pronto su opinión frente a esta idea, porque básicamente usted está dentro de todo este tema. ¿Qué opina usted de la cantidad de tipos penales que tenemos en Colombia? ¿Cree que tenemos los ajustados, tenemos muchos, deberíamos tener menos? Tiene toda la razón el doctor César Valencia. Yo creo que ya de entrada el mismo Código Penal original del año 2000 tenía exceso de conductas punibles. Y a día de hoy se podría reducir. Y al día de hoy se ha incrementado Sí, exorbitantemente. claro. Yo creo que el planteamiento del ministro de Justicia, que es un constitucionalista de primera línea, Sí. va en sintonía con un derecho penal de última ratio, mínima intervención, que aplique de manera seria y responsable los principios de subsidiariedad y fragmentariedad. Sí, creo que sobran muchos delitos. Valdría la pena pensar si eso simplemente había que despenalizarlo o convertirlos en contravenciones. Claro. Pero lo cierto es que no se justifican muchos de esas conductas que sean delictivas. Ahora, es cierto que el código, que es algo que no se ve porque es cualitativo, despenalizó muchas conductas. Despenalizó muchas conductas en el sentido, primero, que no valen los delitos de peligro abstracto. Ok. Es decir, los delitos de peligro abstracto no son presunciones jure et de jure que no admiten prueba en contrario, sino por el contrario, son simples presunciones juris tantum. Ya con eso se podría decir que destipificamos una cantidad de delitos, aunque no podamos contarlos, sí No. cualitativamente podemos apreciarlo. Pero además, recuerden ustedes, por ejemplo, el abuso de autoridad. El abuso de autoridad Sí. lo era por acto arbitrario o injusto, es decir, bastaba que el acto simplemente fuera arbitrario sin que produjera ningún daño, Ok. o que produjera además un daño. En el código se cambió la O por la E, acto arbitrario e injusto, Sí, es y decir, eso hizo un se cambio convirtió gigante. en un tipo penal acumulativo. Tremendo. Y eso, imagínense ustedes todo lo que reduce, por ejemplo, en materia de algunos excesos que se producen en la administración pública que pueden ser perfectamente corregidos por el derecho disciplinario, lo que se complementa con el numeral 9º o 10º del artículo 324, 325 del Código de Procedimiento Penal, cuando establece el principio de oportunidad en delitos contra la administración pública. Wow, tremendo, doctor. Muy interesante todo aquello que nos ha estado explicando, muy interesante todo lo que ha cubierto.